Martes 26 de mayo. Cuidar nuestras palabras. A lo largo de estos días, hablando con mucha gente, escuchando a mucha gente, vine como a caer en la cuenta de la importancia que tiene, especialmente en estos tiempos, donde la convivencia se reduce a espacios así como apretados, donde uno muchas veces por el cruzarse con una persona u otra no mide lo que dice, no le da peso a lo que dice o no piensa en las consecuencias de lo que dice, y que uno puede estar verdaderamente faltando no solo a la caridad, sino también uno puede estar hiriendo, lastimando, socavando, quitándole brillo, entusiasmo a los vínculos. Y como este es un tiempo extraordinario en ese sentido, porque tenemos oportunidad de escucharnos, de decirnos mutuamente y de conocernos quizás como nunca antes, y dado que en anteriores meditaciones hemos reflexionado acerca del silencio, acerca de la importancia de la escucha, hoy pensaba compartir con ustedes algunos pensamientos sueltos acerca de la importancia de la palabra y nuestras palabras. Siempre recuerdo aquel encuentro que tuvo una vez Sócrates con uno de sus discípulos. Aquel discípulo se acercó al maestro y le preguntó si le podía decir algo acerca de un amigo en común. Y entonces Sócrates le contestó: sí, perfecto, siempre y cuando aquello que me vayas a decir respecto a este amigo en común cumpla 3 requisitos, el así llamado triple filtro, que tal vez a modo de ejercicio práctico nos pueda venir bien antes de abrir la bocota y hacer macanas, sobre todo cuando se trata de hablar del prójimo. Y entonces Sócrates le contestó y le dijo: mira, el primer filtro que debe pasar lo que me vas a decir acerca de este amigo es si aquello que me vas a decir es verdadero. Es decir, si tenés certeza que aquello que me vas a referir acerca de este amigo es cierto, es verdadero. En segundo lugar, si lo que me vas a decir es bueno. Y finalmente, si aquello que me vas a decir es necesario. Porque si aquello que vas a referir acerca de este amigo en común no tenés certeza de que sea algo cierto, de que sea algo bueno, y más aún de que sea algo útil, necesario, pues entonces mejor que te acompañe el silencio y sigas de largo. Esto viene a hacer referencia a detenernos a pensar, a hacer la pausa, en esa caridad que también se manifiesta no solo en el hacer silencio, en el escuchar, sino también en las palabras que vamos a pronunciar. Algo así como cuidar lo que decimos. En segundo lugar, ser conscientes de lo que vamos a decir. O también, muchas veces, por supuesto, ser conscientes de nuestros silencios, de lo que no decimos. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que expresamos, y a veces invadidos por las pasiones, enojos repentinos, ansiedades, frustraciones, podemos ser muy descuidados, y este descuido nos puede llevar a vernos desubicados y así desinstalados, porque esto es lo que hace el pecado. Podemos herir y lastimar. ¿Cuántas veces? De tal manera que respecto a las palabras, a cuidar las palabras, es también cuidar el modo en el que las pronunciamos. Otra situación para tener en cuenta es cuántas veces
Hablamos en una suerte de cómodo, indiferente piloto automático. Hablamos por hablar, casi como que nos encontramos y tenemos que decirnos una serie de cosas. Y entonces esto, insisto una vez más, allí no hay caridad cuando no medimos, cuando no cuidamos, cuando no evaluamos las consecuencias o la conveniencia de lo que vamos a pronunciar. Hablamos mecánicamente, porque sí. Cuando esto se multiplica a lo largo del día y de la vida, claramente nuestras palabras empiezan a perder respaldo. Como también cuando, no sé, entre padres, madres y sus hijos se dicen palabras sin el debido respaldo. ¿Cuántas veces hablamos sin el respaldo de un fundamento sólido y firme? Porque desconocemos, porque no nos formamos. Son frases que no tienen solidez. O bien también, ¿cuántas veces se da el caso de hablar por reacción? Porque como somos impulsivos, ya no solo no escuchamos, no hacemos silencio, sino que también perdemos todo tipo de cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos. Hay veces que ni siquiera nos damos tiempo para respirar y nos ahogamos en una suerte de imprudente catarata de palabras, capaces de decir cualquier cosa. Son palabras que no pasan por la cabeza, que no pasan por el corazón, se escapan. ¿O cuántas veces hablamos exclusivamente en sentido negativo? Lo hemos dicho, haciendo referencia acerca de las críticas. ¿Cuántas veces ni siquiera nos hacemos cargo, somos responsables de lo que decimos? Dice por allí algún pensamiento muy lindo de alguien que hablaba con autoridad a un público. Me hago responsable de lo que digo, decía este buen orador, no de lo que entiendan. Se hágase responsable de lo que dice. Entonces, me parece que también, ya que estamos como camino a Pentecostés, a recibir como la riqueza de esta persona de la Trinidad que viene a inspirarnos por dentro, bueno, qué lindo sería que también nosotros ahora pudiéramos como llevar a la reflexión en este día, en este tiempo, el cuidado, la conveniencia, la oportunidad, el peso que tienen nuestras palabras. Palabras que muchas veces, sobre todo cuando la convivencia, insisto, es reducida, repetida entre las personas, cuando los cansancios y la paciencia se agrandan, bueno, ojo con esas palabras que pueden generar enojo, desconcierto, palabras que puedan desestabilizar a otros, palabras que muchas veces dividen, enfrentan, palabras innecesarias que no construyen, o palabras falsas, sin respaldo, mentiras, o palabras huecas, vacías, o palabras confusas, poco oportunas. Dice por allí aquel dicho, ¿no? Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Comprender que cuidar nuestras palabras es cuidar nuestros vínculos. Dice por allí otro dicho, ¿no? Que una imprudente palabra a veces nuestra rutina labra. Palabras imprudentes que nos envuelven en una rutina que nos vuelve muchas veces indiferentes delante de los demás. O también aquel otro dicho muy lindo, ¿no? Y útil, que dice cuando abrimos la puerta de un horno y sí, el calor se escapa. Entonces tenemos que cuidarnos de la palabrería, decía por allí San Doroteo,
porque ahuyenta los pensamientos piadosos y la meditación en Dios. El que no para de hablar con las criaturas difícilmente podrá hablar con Dios. Dios, por su parte, difícilmente podrá hablar con él, ¿no es cierto? El Señor nos ha dicho, ¿no? Lo conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Libro de Oseas. O también, en el mucho hablar, dice el libro de los Proverbios, no faltan las culpas, pero el que modera sus labios es inteligente. O por ejemplo, aquella advertencia también de la carta de Santiago. La lengua es un mundo de iniquidad. Muchas veces nuestra manera de hablar revela nuestra manera de pensar. En el ruido interior, dice el Papa Francisco, no es posible recibir nada ni a nadie. Yo puedo dar testimonio de esto, en lo personal, en primer lugar, sí, por supuesto, pero también en tanta gente a lo largo de estos años, ¿no? Oído en conversaciones, en meditaciones, ¿no? Hay una enorme cantidad de pecados debido no solo al exceso de nuestras palabras, por un lado, insisto, sino también al modo en el que las pronunciamos. Una vez alguien me dijo, se los he dicho, algo muy, muy lindo, a mí me hizo y me hace mucho bien. Cuidado con el modo en el que decimos las cosas, porque muchas veces el modo, la forma, se transforma en el único y primer y final contenido de todo lo que queramos decir después. Claro, una persona que llega o reacciona frente a cualquier circunstancia con un tono hiriente, lastimoso, ya la otra persona se cerró. No importa lo que vaya a escuchar. Me sacó, decimos así, me sacó afuera de la conversación, me eliminó. Y faltamos a la caridad y lastimamos y bueno, todas las consecuencias que puede tener, ¿no? Cuidar nuestras palabras. A veces somos generosos con nuestras escuchas, pero no tanto o bastante descuidados con las cosas que decimos, ¿no es cierto? El hombre deslenguado nunca será firme en la tierra, dice por allí el Salmo, ¿no? El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Me gusta esta expresión, ¿no? Deslenguado. Bueno, quien vigila su boca, cuida su vida. Quien abre demasiado sus labios, se desencaja, dice el libro de los Proverbios. Bueno, comprender que en el fondo ser palabra, porque eso es lo que somos lo que pronunciamos y somos lo que hacemos, es un modo de estar presentes muy importante. La Sagrada Escritura nos dice que la palabra se hizo carne y habitó. Esta palabra de Dios que necesitamos escuchar con tanta atención es una palabra que da testimonio, es una palabra que es útil, una palabra que ilumina, es una palabra que enseña, que alienta, es una palabra que alimenta el espíritu, por tanto nos ayuda a crecer. La palabra de Dios, decimos, es viva y eficaz, es poderosa, es una palabra que permanece, que tiene respaldo, autoridad. La palabra de Dios es el mejor fundamento para nuestra vida. Y quizá un modo de poder crecer y orientar nuestra meditación sea hacer un paralelismo entre nuestras palabras y sus modos y las palabras de Dios y sus modos, ¿no es cierto? El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras, vale la pena recordarlo. Esto lo decía San Ignacio de Loyola. Jesús precisamente nos va a enseñar
que el amor de Dios está más en las obras que en las palabras. Jesús mismo va a insistir para recordarnos que para entrar en el reino de Dios no basta con escuchar la palabra, sino que hay que además practicarla en la pedagogía del amor concreto. No es importante solo vernos fascinados o encantados por la fuerza de las palabras de Dios, sino también de llevarlas a la práctica. Esta palabra que pronunciaba Jesús era una palabra que tenía autoridad y poder, porque Jesús vivía lo que enseñaba y además enseñaba de lo que vivía. Y vamos a recordar también que acaso Jesús va a enmarcar esos 3 años de vida pública previamente en un extenso tiempo de silencio, de preparación, de vivir calladamente, de padecer calladamente. Vamos a recordar también que la virtud del silencio no significa que no debemos hablar nunca. Nos invita a enmudecer cuando se carece de buenos motivos para tomar la palabra, como lo enseña la Eclesiastés. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Dice San Gregorio de Niza, gracias al silencio aprendemos el arte de hablar. O San Juan Crisóstomo, habla solamente cuando sea más útil hablar que guardar silencio. O tantos santos que nos enseñan, ¿no es cierto?, que muchos se han arrepentido de hablar, pero nunca de guardar silencio, ¿no es cierto? O San Efrén, habla mucho con Dios y poco con los hombres. O si vas a hablar con los hombres, que sea a partir de un encuentro previo con Dios. Bueno, vamos a pedirle al Señor camino a la celebración de Pentecostés en esta semana, el ir como atentos a poner más silencios en nuestro encuentro con Dios en la oración, en el encuentro que podamos tener entre nosotros, escuchar, reflexionar, darle peso a lo oído, ponerlo delante de Dios, para después entonces pensar bien, animados por este Espíritu Divino, las palabras que debemos pronunciar. Y como, insisto, lo recordaba Sócrates una vez más, que seamos capaces de hacer pasar también nuestras palabras por este triple filtro. Si lo que voy a decir es verdadero, es bueno y es necesario. Nos bendice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.